Le damos gracias a nuestro Elohim por poner en nosotros el querer y el hacer para estar aquí en su presencia el día de hoy. Amén. Es un privilegio. Para mí nunca ha sido una carga venir a los atrios de Yahweh. Amén. ¿Verdad? Porque además me gusta compartir con el pueblo de Dios, me gusta, me siento muy apoyada por ustedes, me siento muy amada por ustedes y le doy gracias al Señor por eso. Amén. Ustedes son un pueblo especial, siempre lo he dicho, un pueblo especial. Amén. Amén, porque eso es el pueblo de Dios, un pueblo especial. El pueblo de Dios se conoce por el amor que hay en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Si no hay amor, ¿de qué servimos? De nada. Podemos tener ciencia, podemos tener conocimiento, podemos tener sabiduría, pero si no hay amor, no hay nada, ¿verdad? Le damos gloria a Dios por este pequeño rebaño. Amén. Fíjense que estaba yo escudriñando sobre un material que me enviaron y me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes. Es un tema que yo ya había compartido anteriormente, pero este día lo pude escudriñar mejor y pude ponerlo en el contexto de una predicación formal y una enseñanza formal, y creo que tenemos mucho que aprender de este tema y sobre este tema. Una de las cosas que yo siempre me preguntaba era, ¿por qué es que el pueblo que dice ser de Dios rechaza los mandamientos de Dios? Y encontré la respuesta. Amén. Y también me preguntaba yo, porque hay muchos pueblos de Dios que yo conozco que sí tienen amor para Dios. Y usted dirá, este es pueblo rebelde, pero hay personas que todavía tienen amor para el Señor, van a la iglesia, comparten, sirven, pero parece que esta parte de los mandamientos de Dios los han ignorado, los han puesto atrás, los han guardado. Y dije yo, ¿cómo es posible que digan, amo a Dios, pero no guardo sus mandamientos? ¿Verdad? Y la palabra del Señor nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mucha gente te dice, bueno, sí, el mandamiento es de amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el mandamiento supremo. Exactamente. Pero la gente no sabe amar. Amén. No sabe cómo. Y los mandamientos nos ayudan y nos dicen cómo. Ay, qué bueno. Amén. ¿Por qué? Porque el amor, la gente basa el amor en una emoción. Ay, me gusta esto y me gusta el otro. Y la gente yo creo todavía confunde el querer con el amar. Amén. El querer es un placer de la carne. Es darle placer a la carne. Es darle a la carne lo que ella quiere. Amén. El amar es agradar a Dios. Amén. No a ti mismo, a Dios. Amén. ¿Ven ustedes la diferencia? El placer es para la carne, mientras el amor es Dios. Dice la Biblia que el que no conoce a Dios no conoce el amor. O no conoce el amor, no conoce a Dios. Amén. Porque Dios es amor. Amén. Amén. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué el pueblo que Dios, que Elohim ha comprado con su sangre, ¿por qué rechaza esa parte de los mandamientos? Vuelvo a repetir. Y vamos a descubrir por qué y qué fue lo que pasó, porque esto no es nada nuevo. La división dentro del pueblo de Dios tiene poco que ver contigo y con aquellos que rechazan los mandamientos de Dios. Pero sí tiene que ver con un sacerdocio corrupto. Amén.
Y eso no es de hoy, eso es desde la antigüedad. Así es que este día vamos a aprender algo. El tema de hoy se llama la nueva pared de separación. Eso quiere decir que hay una pared, hay un muro que separa la humanidad. Déjenme hacer una pregunta. ¿Yeshua murió por toda la humanidad? Amén. Amén. ¿Yeshua quiere que toda la humanidad sea salva? Amén. ¿Y por qué esa pared? Vamos a ver. Hay una página en la Biblia, y siempre, la Biblia que siempre hemos usado antes de la que tenemos hoy, que son las enseñanzas hebreas, esta Biblia la hemos usado por muchos años, casi desde que yo me convertí al Señor. Esta Biblia, yo todo el tiempo notaba algo que no entendía en esta Biblia, la Biblia Plenitud. Algo que no entendía, muchas palabras que no entendía, pero yo pensé que se debía también a mi falta de conocimiento, vaya, hasta de mi propio idioma. A lo mejor yo no conocía, bueno, mi español no es tan bueno, ni mi inglés tampoco. Así es que tenía yo razones para dudar, ¿no es cierto?, de lo que yo estaba leyendo. Pero sí encontraba unas palabras muy difíciles de entender aún en mi idioma español. Entonces, eso fue una cosa. Segundo, con el tiempo, me vengo a dar cuenta que en las interpretaciones, cuando la Biblia fue traducida por muchos años, me di cuenta que muchas cosas fueron cambiadas. El mensaje, en algunas palabras en la Biblia fueron cambiadas. Si tuvieras 3 o 4 Biblias diferentes, ibas a notar la diferencia. Entonces, eso era una cosa que a mí personalmente mi investigación me llevó a conocer las raíces hebreas. Y encontré que muchas de las predicaciones que contiene, o muchas de las enseñanzas que contienen las Biblias comunes, pues tienen palabras griegas, tienen palabras romanas, tienen palabras que uno no entiende. Y bueno, esa es una cosa porque el hombre todavía no capta bien el mensaje o no entiende. Pero voy a hablar de algo particularmente que existe en el tiempo de hoy, y voy a hablar de la página no inspirada. La página no inspirada que está en nuestra Biblia. Porque dice la Biblia que la Biblia fue escrita, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, son los libros inspirados, le llaman. Pero hay algo muy especial que recibí en estos días, la página no inspirada, porque hay una página en nuestras Biblias que no ha sido inspirada y está allí. Esta página no inspirada por Yahweh, y él nunca dijo que se pusiera esta página en la Biblia. Él nunca dio órdenes. Todo lo demás fue inspirado, la escritura fue inspirada, pero hay esta página en nuestra Biblia que no fue inspirada, y nunca Dios dio instrucciones de que esta página se pusiera en nuestra Biblia. Sin embargo, la iglesia moderna, la iglesia cristiana de hoy, ha enseñado más doctrina basada en las palabras de esta página, más que en cualquier otra parte de la Biblia. Esta página ya está puesta en nuestras mentes. Cuando usted lee la palabra, usted ve lo que está en la Biblia, y muchas veces, aunque no la lea, pero usted ve que está allí, esto se dibuja en su mente.
Y esto es lo que ha pasado con la mayoría de los cristianos, que ya tienen esta Biblia no inspirada, perdón, esta página no inspirada, escrita en la mente de la gente, de tal manera que la mente en sí ya está dividida por algo que Dios no puso allí. ¿Está entendiendo esto? Entonces, claro, ahora comprendo de muchas maneras por qué la mayoría de los cristianos no aceptan, no guardan los mandamientos de Dios. Amén. Esta es la página no inspirada, o sea, también la página que nadie inspiró. Esta página tiene unas cuantas palabras escritas por un lado, pero también se ha escrito y reproducido en volúmenes enteros para explicar esas cuantas palabras que están en esta página. El otro lado de la página se ha dejado en blanco intencionalmente. Pero hombres de la iglesia han enseñado apoyándose en los escritos de esa página, aunque son nomás 2 palabras. La página no inspirada, le llaman, ha llegado a ser como una pared en la Biblia y en la mente del creyente. Una pared sirve para dividir, ¿no es cierto? Cuando usted abre la Biblia, esta página divide y separa la Biblia. Separa de pensamiento de otro como una hacha parte leña. Está dividido. Siembra división dentro de la escritura. Esta es la página no inspirada. ¿A qué nos referimos? Veamos un poco la historia, ¿verdad? De algo parecido a la página no inspirada, porque no nomás es una página, hay una historia detrás de esto. Y eso fue lo que a mí me abrió el entendimiento. En Jerusalén, en el área del templo, hubo una pared de separación en el templo, separando los patios del templo de Israel del patio de los gentiles. Escuchen. Esta pared en el templo en Jerusalén no fue ordenada por Dios. Moisés nunca recibió instrucciones de Dios que esa pared se levantara dividiendo el templo entre la parte de los judíos y la parte de los gentiles. Fíjense, por eso le digo, desde entonces, a miles de años atrás, el sacerdocio corrupto, lleno de odio, lleno de maldad, lleno de racismo, dividió a la humanidad. Por eso ahora dice judíos, cristianos, esto y lo otro. No, hermanos, somos creados por el mismo Creador. Amén. La salvación está abierta para todos, a todo aquel que reciba al Hijo de Dios. Amén. Amén. No es Dios quien ha puesto los límites. El hombre ha puesto los límites. No ha sido Dios. Amén. Vamos a poner un poquito de atención. Fíjense, Moisés no recibió esta instrucción. Moisés no dio instrucción tampoco sobre la edificación de esa pared. Porque toda pared significa división. ¿No es cierto? Amén. Pero sin
esa pared fue construida. Fue construida. Esa pared adicional que no estaba en el modelo original del templo que Yahweh edificó o envió a ser edificado, jamás instruyó a Moisés de que levantara esa pared, ni Moisés dio instrucciones al sacerdocio de que en el templo se levantara esa pared de división. Esta pared fue levantada por hombres religiosos del antiguo Israel para hacer una barrera y mantener a cierta gente llamados los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros, fuera del templo. No éramos bienvenidos al templo de los judíos. Y por eso ellos pusieron esa pared. No solo, discriminación, racismo, odio y toda la porquería del diablo que el diablo puede sembrar en la mente de la gente religiosa. Amén. No solamente servía para mantenernos fuera de los atrios del templo de los judíos, sino aún más servía para manifestar un racismo y prejuicio contra los gentiles, que éramos nosotros. Amén. Sirvió como intento de decirle a cada gentil que no era suficientemente bueno, que no pertenecía y que se fuera del lugar. Eso es lo que hicieron los judíos religiosos de aquel tiempo. Hasta hoy el pueblo de Dios está dividido. Pero eso ya no va a pasar más, porque ahora el pueblo recibirá este entendimiento y el pueblo de Dios será unido, y el pueblo de Dios, judíos y gentiles, vendrán a ser un solo pueblo. Amén. Esa pared fue llamada pared intermedia de separación. Fue levantada fuera de la puerta hermosa y del atrio de las mujeres para guardar contra gentiles deseosos de asomarse a los atrios. En otras palabras, esa pared no le permitía tampoco a los gentiles andarse asomando a ver qué estaban haciendo los judíos. Amén. No fue una pared grande, pero fue enorme en sus implicaciones y el mensaje que estaban dando. Ahora están viendo de dónde nació esa separación. Ahora están viendo por qué en los cristianos de hoy, que conocen al Mesías como su Salvador, piensan que los judíos en su lugar y nosotros los que éramos gentiles en nuestro lugar. Y eso nunca fue el plan de Dios. El apóstol Pablo dice que esta pared intermedia de separación estuvo en oposición al plan y orden de Yahweh, de llevar el mensaje a todos los que ellos fueron constituidos una nación de sacerdotes. Pero ellos fallaron. Los judíos fallaron, porque ellos habían sido constituidos una nación de sacerdotes, pero el sacerdocio se contaminó de racismo, de discriminación. Amén. Amén. Dice que separó y formó dos grupos de creyentes en el Dios de Israel. Separó y formó dos grupos de creyentes. También dijo que el Mesías, dijo Pablo, vino a derribar esa pared. Amén. Y hacer de nosotros un solo pueblo, un solo grupo en el Mesías. Amén. 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 El razonamiento que podía ser prestado es que Yahweh permitió y que en hecho fomentó la destrucción del templo de 700 años después de Cristo para asegurar que la pared intermedia de separación fuera derribada. Y eso fue lo que hizo, pero vamos a ver lo que dice la Escritura. No tienen que sacarla porque la voy a leer y después
Nomás anote. Efesios 2, del 11 al 15. Solamente escuchen. Dice, por tanto, acordaos. Escuchen, aquí está la palabra. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, o sea, se estaba refiriendo a nosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Mesías. O sea, se estaba refiriendo a nosotros cuando nosotros no teníamos al Mesías en nuestras vidas. Amén. Amén. Dice, alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de la ciudadanía de Israel. Eso éramos nosotros en otros tiempos. Aleluya. Santo. Y dice, y ajenos a los pactos de la promesa. Dos cosas. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pues estábamos sin Dios, sin promesa, sin visión, sin esperanza. Así nos encontró nuestro Mesías. Aleluya. Y dice Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua el Mesías, escuchen esto, está interesante, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, aleluya. Que de ambos pueblos hizo uno, aleluya. Y sigue Pablo y dice, derribando la pared intermedia. Lo que servía de estorbo. Dice, aboliendo en su carne las enemistades entre judíos y gentiles. Aleluya. La ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Amén. ¡Wow! Aleluya. Gracias, Señor. Efesios 2 del 11 al 15 por si usted lo quiere leer en su casa después. Dice acerca de este hecho histórico, porque la página no inspirada en la Biblia ha llegado a ser como otra pared intermedia de separación. Usted abre la Biblia, inmediatamente ve la división en la Biblia. Ve esta pared, esta página que no fue inspirada por Dios, que no fue ordenada por Dios, que se pusiera en la Biblia. Dice, la página no inspirada es una barrera, es un muro, es un estorbo. Amén. Ha sido construida e imprimida en nuestra Biblia con la intención de hacer de creyentes dos grupos separados. Esa fue la intención, hacer dos grupos separados, cuando eso no fue el plan divino de nuestro Elohim. En lugar de que esta pared fuera edificada por judíos, esta pared fue edificada por los padres eclesiásticos y otros líderes con el propósito de separar a Israel de los cristianos gentiles. Un pueblo bastante malo. Amén. Dice, con el fin de que no discerniera de sus raíces hebreas y ellos así poder enseñar sus propias enseñanzas. Ya acertado, dice cuál página es la Biblia que está en la Biblia no inspirada. Ya se dan cuenta cuál es la página que no tiene lugar en nuestra Biblia. Dice, ya puede ver cuál página sirve como la pared intermedia de separación hoy en la Biblia. Amén. Es la página titular que dice Nuevo Testamento. Amén. Amén. Yo sabía. Amén. Esta página no fue escrita por ningún apóstol ni profeta. No fue escrita por el Mesías ni fue escrito en los manuscritos originales. Amén. Amén. Realmente no apareció hasta que la prensa fue inventada y
se empezó a imprimir la Biblia que conocemos hoy en una reproducción masiva. Imagine usted cuánto daño han hecho, amados. Amén. Sí, cierto. ¿Cuánto daño han hecho? El nuevo que el viejo. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Oh, aleluya. Entonces dice, esta palabra, dice, pero ya había sido colocada ya de tantas copias y volúmenes en grandes masas que se imprimió esta Biblia con la página puesta, ¿verdad?, en la mitad de la Biblia, el Nuevo Testamento. Esto ya ha sido colocado en la mente de los religiosos eclesiásticos, y no se diga también nosotros ahora. Y abre usted la Biblia y usted ve la división, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y usted cree que son dos pueblos diferentes. Y ese era el plan diabólico del sacerdocio corrupto desde aquel entonces. Amén. Hay mucha más enseñanza y doctrina acerca de la página que la mayoría de creyentes se imaginan. Por eso muchas veces no crecemos en fe, por eso no sabemos ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni cuáles son nuestras raíces. ¿Por qué? Porque el antiguo, lo que le llaman el Nuevo Testamento, nos tiene, es la pared que nos divide del Antiguo Testamento. Fíjense ustedes, esto es lo que se enseña. Y esto es cierto, porque esto es lo que yo he visto y he conocido gente que piensa así. Dice, todo lo que fue escrito antes de esta página titular ha sido cumplido. En otras palabras, muchos creyentes piensan que todo lo que se escribió hasta el momento, lo que le llaman ellos el Nuevo Testamento, ya se ha cumplido. Y que ellos ya no deben de creer en eso. Esa es la mentalidad que tienen muchos cristianos. Exactamente, ha sido cumplido, terminado, dice, y echado fuera, porque el Mesías ya vino. Amén. Amén. Eso es lo que dice, fíjese. Entonces dice, y ya como él ya vino, él cumplió, terminó y echó fuera todo lo que fue escrito antes de su venida. Por eso piensan que las escrituras, lo que le llaman ellos el Antiguo Testamento, que tampoco debe llamarse el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Vean ustedes, hermanos, con razón nos han trabajado en la mente como el diablo sabe lo que hace. Amén. Amén. Por eso el Señor decía en su palabra, ¿no es cierto? El libro de Juan, escudriñad las escrituras porque me parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Escudriñad, buscad en mi palabra. No se crean de lo que les dice. Vayan, ni me crea a mí cuando yo les digo y no lo sostengo con la palabra de Dios. No me crea. Usted me dice, hermana, yo lo voy a buscar en la palabra de Dios a ver si usted es verdad lo que usted está diciendo. Toda enseñanza, dice antes de esta página, la que nadie inspira es buena, dice, solamente desde la perspectiva histórica. Muchos cristianos hoy piensan que el Antiguo Testamento, lo que le llaman ellos el Antiguo, fue historia. Y que esa historia ya pasó, ya lo tienen, ¿verdad? Y que no dice, que no tiene ningún valor autoritario para nosotros los cristianos el día de hoy. Eso es lo que piensa la gente. Aquí si discernimos un poco, veremos que hacen un doble discurso, ya que muchos principios divinos son tomados de las escrituras, ¿verdad? De la Tanaj, le llaman las escrituras hebreas. Por ejemplo, la iglesia de hoy, el cristianismo, simplemente cuando quieren alguna promesa de Dios van a lo que le llaman el Antiguo Testamento, nada que ver con los mandamientos. Quieren promesa, pero no quieren mandamientos. Así no trabaja Dios. O sea, van nomás a las escrituras hebreas cuando les conviene. Cualquier esfuerzo, dice, de obedecer cualquier costumbre o mandamiento antes de la página a la que me estoy refiriendo es evidencia de esclavitud religiosa y de guardar los mandamientos. Y está directamente, dice, en conflicto con la salvación por solo fe. La gente piensa que tu fe, si eres salvo por la fe, tú no tienes que creer en las escrituras hebreas. Vean ustedes cómo la doctrina ha dividido la mente y ha dividido nuestra fe y ha dividido, hasta el cumplimiento
de la profecía dada por Dios, que Él vino por un solo pueblo, judíos y gentiles. Amén. Amén. Y dice entonces, ¿verdad? Que en eso están basadas las creencias, ¿sabes? Sin mandamientos, sin raíces hebreas, sin significado bíblico, simplemente están acostumbrados a una fe así por encimita. Dice, por fe soy salvo, pero ¿conoces a Dios? ¿Sabes lo que Dios requiere? Porque aún para la salvación hay condiciones. Así es, amén. Amén. Dice, solamente las páginas escritas después de la página esa titular del Nuevo Testamento son consideradas de ser enseñanzas válidas para cristianos. Ellas en sí se son totalmente suficientes para instrucción en la fe cristiana. Y ninguna otra enseñanza es necesaria. La gente piensa, los cristianos de hoy piensan, en su mayoría, que solamente la enseñanza de ellos viene de lo que le llaman Nuevo Testamento. Esto es lo que le llaman las enseñanzas cristianas o la fe cristiana. Muchas de las enseñanzas de los apóstoles son citas, en realidad, escritas en las escrituras hebreas. Y si tú te das cuenta y si analizas bien lo que Yoshua dijo, lo que Pablo dijo, lo que Pedro dijo, lo que Juan dijo, muchas de las enseñanzas de ellos están basadas en las escrituras hebreas. Ahí es donde está ¿cómo se llama? La raíz de toda doctrina para nosotros, ¿verdad? Dice, esta página del Nuevo, para resumen, esta página del Nuevo Testamento es como una barrera puesta para detener, escucha pueblo de Dios, para detener a cristianos una y otra vez para no ver atrás del mal llamado Nuevo Testamento, impidiendo que ellos entiendan lo que Moisés enseñó. ¿Verdad? Que dicho sea ese de paso, es que lo mismo que los fariseos y modernos rabinos farisaicos enseñan leyes orales, y eso es lo que la Biblia, lo que está enseñando hoy en día en las iglesias cristianas, leyes orales, no las que están escritas. Amén. Y para terminar, vamos a ver, ahora sí, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ver en 2 de Timoteo 3. Sí. ¿Qué página es? Ahorita te la digo, 2 de Timoteo 12:20. 2 de Timoteo 3, en los versículos 16 y 17. Página 1221. En los versículos 16 y 17. Amén. Amén. Y dice así, toda la escritura. No está diciendo nomás el Nuevo Testamento, ni está diciendo tampoco el Antiguo Testamento. Dice toda la escritura. Eso incluye toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, Aleluya. a fin de que el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Oh, aleluya. Amén. En otras palabras, nosotros ya no tenemos esa Biblia. Pero si tú tienes esa Biblia, saca la página no inspirada. Para que sea Amén. completa. Amén. Quita la pared de tu libro y quita la pared que hay en tu mente. Amén. Acuérdate, Yoshua murió por la humanidad. Amén. Yoshua no era racista, Alabanza. ni discriminaba a nadie. Aleluya. Santo. Amén. Eso lo hizo el sacerdocio corrupto. Amén. Desde hace miles de años empezó este racismo y esta discriminación por los gentiles.
Ahora Yoshua viene por un pueblo. Amén. Sean griegos, sean judíos, sean gentiles. Un solo pueblo limpiado con la sangre del Cordero. Amén. Un solo pueblo unificado por su amor y su palabra. Una sola fe. Amén. Un solo sacrificio. Amén. Amén. Un solo Dios verdadero. Santo. Una sola sangre. Santo. Un solo pueblo santificado por la palabra. Santo. Así es. Amén. 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 Un solo pueblo unido en el amor de Yoshua. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el pueblo que Dios está buscando, que escuche su verdad, que conozca su verdad, que conozca su amor, que conozca su plan divino para la salvación de todas las naciones. Es tiempo de quitar los muros, es tiempo de quitar las paredes, aleluya, que nos separan del amor de Dios. No es religión lo que Dios está dando aquí. Dios está dando oportunidad de arrepentimiento. Dios nos está dando oportunidad para que nos volvamos a Él en espíritu y en verdad. Esto que está pasando hoy en día, hermanos y hermanas, con las catástrofes que están pasando mundialmente, ahí solamente se ve cuando el pueblo, cuando aquellos que dicen creer, se llenan de temor, se llenan de miedo y empiezan, ese es el único día que se les ve orando. Así es.